Esta edición del Infil es presentada por Puro Lomo, sí rinde, ráyalo. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición del Infil a través del circuito Unión Radio, donde llegamos por las siguientes emisoras: 93 FM y 1090 M en Caracas, 93.7 en Puerto La Cruz, Barquisimeto 102.1 y 870 M, Mérida 104.5, Margarita 94.9, Barinas 95.7 y también en nuestro canal de YouTube, donde los invitamos a suscribirse y a dejar sus comentarios. Hola, Efraín. Hola, ¿qué tal, Freddy? Trabajamos para ustedes, Freddy Chercia, Carlos Balmore Rodríguez y Efraín Sabarce frente a los micrófonos, todos bajo la producción de Gabriel Quintero. Tenemos a un muy buen invitado hoy, Carlos Balmore. Así es, Efraín, Freddy, amigos del Infil, nos acompaña Carlos Miguel Oropesa, gerente general de Cardenales de Lara, uno de los equipos más exitosos del béisbol profesional venezolano en la última década. Te saludamos y te agradecemos el tiempo. Carlos Miguel, ¿cómo estás? Buenos días, placer acompañarlos como siempre y compartir un rato con ustedes esta apasionante liga y deporte como es el béisbol y la Liga Venezolana Profesional. Carlos, bueno, la idea justamente es, dar un repaso por lo que fue la temporada recién finalizada para Cardenales de Lara. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, tuvieron a César Isturiz como primer año dirigiendo. ¿Cuál fue el resultado que tuvieron con respecto a las labores de Isturiz? ¿Cómo valoras lo que hizo el manager de Cardenales? Sí, mira, como bien lo menciona, su primera experiencia dirigiendo la Liga Venezolana de Fútbol Profesional. Con César, pues, teníamos un acuerdo ya de 2 años, el cual se ratifica de que estará nuevamente con nosotros para la temporada que viene. Fue una temporada de aprendizaje para todos, especialmente para César. Yo creo que al final la evaluación que tenemos fue una evaluación muy positiva, donde pudo, a pesar de las dificultades que tuvimos al arranque, pues mantener al grupo, mantener la planificación que se tenía y haber obtenido el primer lugar en la clasificación de la temporada regular, ¿no? Y después un round robin que siempre es muy retador, un round robin difícil, un round robin con altas y bajas que se tuvo. Al final, pues el equipo no pudo conseguir el objetivo inicial que era llegar a una nueva final, pero creo que fueron detalles y que ya hemos estado analizando y trabajando para corregir, pero que no pasan en una responsabilidad total o exclusiva de una cabeza o en este caso la del manager como Isturiz, ¿no? Cuando te pones a analizar el round robin y ves que hubo 4 o 5 juegos, por comparar algunos, que prácticamente le diste la bola a tu cerrador ganando con ventaja y no se pudo cerrar, pues, bueno, como dicen en el béisbol, el manager hizo su trabajo, ¿no? Y las cosas y las circunstancias y la suerte que también se necesita en este deporte no nos acompañó, y son cosas que ahora nos tenemos que abocar y trabajar en ello, ¿no? Pero en líneas generales valoramos mucho el trabajo y estamos satisfechos con la labor que hizo Isturiz, todo su cuerpo técnico. Ahora, Carlos Miguel, cuando hablas precisamente de darle la bola al cerrador y que no cumpla con el trabajo, pues esa respuesta o esa parte de tu respuesta nos lleva a preguntarte por Ronnie Williams, que fue una escogencia que llamó mucho la atención y que es evidente no tuvo el resultado que seguramente ustedes esperaban. ¿Qué sensaciones te deja semanas después de haber terminado la participación del Cardenales en el campeonato anterior, esa escogencia en particular? Sí, Rey, creo que obviamente lo que se planificó alrededor de esa escogencia, pues
no salió como se esperaba, ¿no? Creo que obviamente nos inclinamos por un brazo, sabíamos que uno de los talones de Aquiles que tuvo Cardenales a lo largo de toda la temporada fue su picheo, especialmente el abridor, donde siempre veíamos con preocupación que todos los innings que al principio y a lo largo de la temporada regular, sobre todo en el mes de octubre y prácticamente todo el mes de noviembre, todos esos innings que el bullpen tuvo que asumir o cubrir, era algo que nos iba a pasar factura a lo largo o en algún momento de la temporada. Y esa fue una de las razones por la cual tomamos a Williams, un pitcher que a lo largo de la temporada con Tigres de Aragua pues había demostrado y había hecho unas funciones de relevo corto importantes, donde la voluntad y la disposición que había tenido, sobre todo en la etapa final de la temporada con Tigres, donde tomaba la bola en días consecutivos e incluso lanzando más de un inning, pues era un lanzador que nos hacía falta e iba a cubrir una función importante. No lo veíamos como el cerrador, sino la labor que ejerció en su mayor parte del round robin, pudiendo lanzar más de un inning. Y mira, las cosas, como repito, no sucedieron. Este es un juego también de detalles, de centímetros, tal vez un centímetro de un batazo un poco más allá o más acá ha podido cambiar la historia de un juego, un picheo que no se cantó, o que todos los detalles que ustedes saben que suceden y que bueno, que forma parte de este negocio, ¿no? Y todo el crédito al rival que maximizó cualquier tipo de detalles o errores que nosotros pudimos tener y nada, repito, hay que trabajar sobre eso y corregirlo, pero sin duda las expectativas que teníamos sobre William eran un poco mayores y desafortunadamente las cosas no salieron como se habían planificado. Carlos Miguel, más allá del caso de Ronnie Williams y viéndolo en retrospectiva, ¿habrías hecho como gerente general movimientos diferentes para evitar esa caída pronunciada que tuvo Lara en la parte final del round robin y que los excluyó de la final? Mira, Carlos, esa es una pregunta bien difícil de contestar por lo siguiente. Nuestro béisbol está lleno de una serie de imponderables que te pueden venir llegando de manera abrupta o de manera ya avisada, pero que nunca quieres que se materialice. ¿A qué me refiero? Todos los equipos pasamos por momentos que peloteros claves, criollos o importados por distintas razones tienen que culminar su participación o ponerle pausa. ¿A qué me refiero? Para nosotros fue muy difícil recuperarnos de una pérdida como fue la de Piñango, que era un pelotero que le daba un balance a nuestra alineación muy importante, pero que de pronto pues recibimos una llamada de Toronto donde debido a una serie de situaciones extra béisbol que prácticamente todos conocemos lo que sucedió en el país a principios de enero, pues ellos cambiaron una planificación y un permiso que estaba previamente otorgado para que él pudiese estar sin ningún inconveniente para tener que culminar su participación e irse a los Estados Unidos. Eso es algo que fue prácticamente difícil de recuperar y que afectó mucho nuestra situación, ¿no? A pesar de que fue un equipo que con esa ausencia el equipo ofensivamente en la mayoría de los partidos o de los juegos pudo batear, pues haber tenido, no tenemos una bola de cristal para saber cuál hubiese sido los resultados o qué pudiese haber tenido Piñango, pero como estaba jugando y lo que estaba aportando ofensivamente, uno pudiese determinar que hubiese sido un factor que por lo menos en al menos un juego hubiese sido determinante para un resultado favorable. Y cuando tú te pones a ver, fue un equipo que quedó fuera escasamente por un juego, ¿no? De los ganados y perdidos.
Y repito, toda la planificación que se hizo con el picheo fue debido también a situaciones que ya previamente contractuales estaban, que algunos de los peloteros importados pues decidieron no regresar o sus contratos finalizaron, y iban lesiones que se te presentan, ¿no? Al principio del round robin no pudimos contar con Máximo Castillo, un abridor consagrado y que sobre todo en esas etapas y por una lesión que tuvo no pudo lanzar sino hasta finales del round robin. Es decir que siempre uno siente que ha podido hacer cosas distintas, pero también a veces son cosas que suceden y que son peloteros que prácticamente son irreemplazables por más movimientos que haga, y siempre hablamos, y eso ha sido parte de lo que ha sido nuestra filosofía, tratar de tener una profundidad en el equipo que te ayude a tratar de contrarrestar en el mayor grado posible esa situación que en ocasiones, pues como es todo en el deporte, te ha salido y ha funcionado, y en otras pues no ha salido del todo como quiera, como fue este caso. Carlos Miguel, en los últimos años, Cardenales ha sido agresivo al momento de, en los recesos de temporada, pues hacer cambios, transacciones para poder reforzar posibles huecos que ha tenido el equipo. Viendo ahora los resultados, y como bien tú lo mencionabas, de que tuvo el picheo abridor de Cardenales en esta temporada, ¿van a ir con agresividad a buscar reforzar eso ahora en el off-season? Sí, sin duda sería un área que nos gustaría reforzar, tanto con material que tengamos en casa, obteniendo permisos o con algunos lanzadores que consideramos que están listos y que pueden aportar, y que podamos este año tener o mayor uso o mayor o un permiso que no hemos podido tener en los últimos años, y también ve a través del mercado de vía de cambio. Pero es obviamente conseguir abridores no es tan sencillo, es oro en polvo en cualquier liga, especialmente la nuestra. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero también es un área que pudiésemos atacar por otras vías, además de las dos que mencioné, a través de importados, ¿no? Creo que pudiésemos tener un equipo que ofensivamente pueda estar dándose la oportunidad de jugar con puros criollos a la parte ofensiva y concentrar la importación con abridores o solo picheo, y tal vez eso nos permita apuntar a más brazos importados como abridores. Esas son cosas que se van a ir analizando, pero por alguna de estas tres vías tratar de reforzar esa área. Carlos Miguel, ya sabemos que César Isturiz va a ser el manager para la próxima campaña. Acabas de explicar que él había firmado un contrato por 2 temporadas. Una de las cosas que ha caracterizado al Cardenales de los últimos años, a estos Cardenales exitosos, como mencionaba Carlos en la introducción, ha sido la estabilidad en el staff de coaches. ¿Veremos eso en la 2025, 2026, 2027? Sí, Efraín, yo creo que en líneas generales, salvo eventualidades que se pueden presentar obviamente en esta próxima semana, no esperamos que exista mayor o cambios mayores en cuanto al staff de coaches. Estamos en los próximos días ya teniendo reuniones presenciales con algunos de ellos, y con César hemos estado en constante comunicación, y debemos ya en los próximos días que vamos a tener reuniones para terminar de finiquitar algunos detalles, pero no esperamos que puedan haber cambios mayores, tal vez algunos enrosques o algo de ese tipo, pero esperamos que en su mayoría todos repitan. Como te mencionaba, puede ser que haya algún cambio. Sabemos que durante la temporada se hizo un ajuste con el COA de tercera. Tal vez allí sea una posición que si busquemos a alguien que tome ese puesto, pero que no significaría que
que necesariamente tenga que salir alguien del staff, sino que se ubique en otra área, ¿no? Eso es más o menos los detalles que estamos todavía discutiendo y que debemos definir en los próximos días o semanas. Carlos Miguel, ¿cómo fue en lo personal ver a ese cuerpo técnico prácticamente en su totalidad celebrar un campeonato como el de la Serie de las Américas con otro uniforme? Mira, Carlos, por un lado uno se identifica con el trabajo que ellos hacen y que para todos, tanto para ellos a nivel personal como para nosotros como organización, el hecho de que hayan volteado y que en un evento y con un equipo como con la tradición de Magallanes, pues haya pensado en darle la confianza a ese cuerpo técnico y que hayan cumplido, para nosotros tiene esa satisfacción. Pues. Obviamente, y ratifica la confianza y el poderle entregar el equipo como decían ustedes, ¿no? Con esa reciprocidad que ha existido a lo largo de los años, de tantos años ellos trabajando con Cardenales y que se hayan mantenido la organización y que otra franquicia pues les dé esa oportunidad y ellos logren materializar un objetivo, pues es satisfactorio. Obviamente siempre uno quisiera haberlos visto transitar toda esa etapa con Cardenales, pero son las circunstancias y al final pues ellos lograron un objetivo que al final era de toda una liga y se cumplió, y que a título personal pues les da más experiencia, más currículo, más cancha y que bueno, que los pone en una posición mejor de cara a la temporada que viene. Carlos Miguel, recientemente acá en el infield, el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Giuseppe Palmisano, planteó adelantar el comienzo del campeonato venezolano a principios de octubre para darle cabida a la liga local, tanto en la Serie del Caribe como en la Serie de las Américas. ¿Cómo reciben en Cardenales de Lara esa propuesta? Mira, sé que el presidente lo mencionó, más allá de que vaya a ser factible o no, porque creo que hay muchos elementos que analizar y ver, y que no depende, al final no dependes de una sola liga. Tienes que alinear a una serie de ligas hermanas que, sobre todo cuando hablamos de la confederación, para que todo esto pueda funcionar. Yo lo que sí te puedo decir es que vemos con muy buenos ojos que aquí existe otra oportunidad de crecimiento, otra oportunidad de negocio, como fue la Serie de las Américas. Y creo que la Liga Venezolana está entendiendo y viendo que hay esa oportunidad y que hay que ver cómo se materializa, y creo que la Confederación también lo puede o lo debe estar viendo así. Entonces ya, si eso se va a poder materializar o no, ya será tema que ameritan mucho más discusiones. Lo que sí vemos con buenos ojos es que hay esta ventana que no podemos desaprovechar y ver cómo la podemos sacarle el mejor provecho y cómo podemos materializar. Creo que, y eso es un tema mucho más profundo, no solamente la Serie de las Américas, sino las series del Caribe, son eventos importantes, eventos en los cuales debemos asistir, pero todavía la gallina de los huevos de oro de todas las ligas siguen siendo nuestros campeonatos internos. Entonces, mientras eso esté así, repito, todas esas cosas habrían que estudiarse, analizarse bien para ver cómo coexiste todo y cuáles son las mejores fechas o los mejores momentos para hacerlo, ¿no? Porque mientras el principal evento siga siendo nuestras ligas, pues es difícil poder trastocarla, pero abiertos a escuchar, abiertos a analizar cuál es lo mejor que podemos hacer y dispuestos a que este evento que fue la Serie de las Américas continúe y se convierta en algo mucho más importante de lo que hasta ahora ha sido.
Hacemos una breve pausa y en breve regresamos para esta conversación con Carlos Miguel Oropesa como gerente de los Cardenales de Lara. Y captura la pelota. Jamón con sabor, pide puro lomo. Raya, raya. Para que te rindas, si quieres sabor, puro lomo te lo brinda. Y si quieres más, ráyalo con puro lomo pa' que rinda. Regresamos al Infield Podcast, hoy con Carlos Miguel Oropesa, gerente general del Cardenales de Lara. Carlos Miguel, la percepción que podías tener con respecto a la Serie de las Américas antes del inicio del evento, ¿cambió una vez finalizado? Yo creo que sí, un poco. Obviamente sabíamos que tal vez el tema de la calidad de los participantes dejaba un poco de dudas, pero yo creo que el espectáculo estuvo a la altura. Sin duda creo que quedó demostrado la potencialidad que tiene Venezuela como sede, como país organizador, más allá de la majestuosidad que tiene obviamente un venue o un lugar, el Estadio Monumental, pues todo lo que allí se vive para un evento de este tipo, yo creo que sin duda eso quedó ratificado, ¿no? Y la respuesta del público, lo que significa para el venezolano, pues su béisbol y lo que nos apasiona quedó demostrado en una serie como esta. Y yo creo que incluso voy un poco más allá, yo creo que también esto demostró a la misma confederación, diciéndolo con el mayor respeto posible de lo que significa Venezuela como país, como liga, como sede, como participar en cualquiera de los eventos de la confederación. Yo creo que si alguien tenía alguna duda o alguien podía menospreciar la participación de Venezuela por las distintas circunstancias que se pueden presentar, yo creo que eso quedó más que demostrado. Carlos Miguel, ¿es posible que a partir de la evidente mejor relación que hay en este momento entre Venezuela y Estados Unidos, los equipos que conforman la Liga Venezolana de Béisbol Profesional puedan disponer de mayor cantidad de peloteros pertenecientes a las organizaciones de las mayores? Me refiero específicamente en el caso de los importados, o simplemente ese es un escenario que ustedes no ven posible en el futuro inmediato. No, yo creo que sí. Yo creo que ese panorama, obviamente todavía faltan muchos meses por recorrer, pero todo indica que eso sin duda se va a ver una mejoría. Pues ya el solo hecho de detalles que en ocasiones cuando tú estás negociando con un jugador, bien sea el pelotero directo o la organización o en la mayoría de los casos tu agente, te salga con elementos que sin duda han existido en los años recientes, como el tema de la falta de embajada, el tema de la frecuencia de vuelos o la ruta que hay que tomar para poder llegar a Venezuela sin vuelos directos, pues ese era un tema que siempre estaba en el tapete, y si todo continúa o se materializa lo que uno puede estar leyendo o enterándose, pues sin duda eso va a ser algo que va a tener un impacto, si no inmediato, en un futuro a un muy corto plazo, tanto que empecemos a ver esos efectos con la temporada que viene y seguro si se mantiene todo así en los próximos años, y no solamente con importados, también con una serie con los mismos jugadores criollos, que a veces no les han dado permiso. O sea, creo que todas las organizaciones hemos tenido situaciones como que a un pelotero venezolano ni siquiera en ocasiones no ha venido a Venezuela, sino que lo dejan allá por temor a la renovación de visas, de toda esa logística que eso requería, y que bueno, que este panorama podría
beneficiarnos en ese sentido. Una de las cosas que, ahora que hablas de renovación de visa, para los equipos, para el evento, para el espectáculo, sería magnífico lo de la embajada acá. Claro. Porque ese gran problema que han padecido los equipos, especialmente a finales de diciembre o enero, de tener que ver a uno de sus peloteros o a varios de sus peloteros irse por una cantidad de días indefinido, para ir a sacar la visa. Por tener que sacarse la visa estadounidense en otro país, pues bueno, ojalá eso ya no suceda más, porque sería, sería de mucho beneficio para el espectáculo que eso se pudiese solventar, ¿no? Así es, sin duda. Poniéndote un ejemplo directo, palpable de Cardenales. Este año, más allá de las situaciones que se presentaron, como bien explicadas, por lo menos en el caso de Cardenales, de haber concretado su pase a la final, no íbamos a poder contar ni con Luis Ángel Acuña ni con Jesús Bastidas, que eran dos peloteros claves para nosotros, era el centerfield y sobre todo el equipo, porque ambos se tenían que ir el 27, 28 de enero, algo así, a renovar las visas fuera de Venezuela, y eso les iba a impedir estar en la final, ¿no? Entonces, imagínate, que tú estés en tu etapa cumbre, como que es la gran final de una liga, y que tu Fiorestó y centerfield no puedan participar por ese tema, sin duda va en detrimento no solamente del equipo, sino del espectáculo como tal. Carlos, ¿y crees que ese posible acercamiento de ambos países, ya como lo conversaste en cuanto a nivel de importados, pero crees que ese acercamiento también pueda favorecer para que los equipos puedan sentirse más a gusto de que los peloteros venezolanos de sus organizaciones puedan ver acción aquí también? Sí, yo creo que sin duda, cuidado si no ese es el impacto que vamos a ver más rápidamente, ¿no? Donde podamos tener a más libertad para que esos jugadores puedan venir y que los equipos como anteriormente y como estábamos acostumbrados a ver en nuestra liga, no solamente los jugadores, sino que también personal. Y no me refiero a personal técnico, porque todos los equipos afortunadamente tenemos dentro de nuestro staff un personal técnico que hacen vida en organizaciones de grandes ligas, sino me refiero a scouts, que siempre han venido a nuestras ligas a cubrirlas, no solamente para hacerle seguimiento a sus peloteros, sino agentes libres, una serie de cosas que si bien eso se ha mantenido, pues no como estábamos acostumbrados, donde había un tipo de personal que siempre venían a nuestras ligas a hacerle seguimiento, ¿no? Y que eso se ha concentrado, bueno, como uno ve básicamente en Dominicana, donde ve personajes de muy alto perfil de cada una de las 30 organizaciones en grandes ligas, haciéndole seguimiento o cubriendo a esa liga, y no es que Venezuela no tenga el mismo valor, no tenga la misma importancia o no tenga el mismo interés para las 30 organizaciones, todo lo contrario, sino que, por esos temas que ajenos a todos no se estaba pudiendo tener, y yo creo que pudiésemos volver a ir retomando poco a poco. Carlos Miguel, Lara ha sido una organización siempre propositiva en las discusiones internas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y por eso aprovecho para preguntarte si para la próxima convención o jornadas de reflexión o reuniones de gerentes que va a haber probablemente de abril en adelante, ustedes van a llevar alguna idea sobre el formato de competencia, sobre las condiciones de campeonato, sobre el programa antidopaje, tantos temas que son de interés para ustedes como socios de la LBBP. Sí, Carlos, más allá de propuestas nuevas, yo creo que hay muchos temas que hay que revisar, actualizar, decidir si una regla, una norma o
o algún plan que esté en vigencia, si hay que hacerle alguna adecuación o adaptación a la nueva realidad de nuestra liga y de nuestro béisbol. Y siempre en las condiciones de campeonato uno se consigue a lo largo del camino, pues, interpretaciones que mientras más claras las podamos dejar y podamos corregir, pues mucho mejor para todos. Y yo creo que esa, en ese sentido hay varias cosas que tenemos que discutir, que tenemos que analizar, y que la misma nueva realidad del país pudiese también ayudar a adaptar alguna norma en particular, ¿no? Entonces creo que va a haber mucho trabajo, va a ser interesante muchas de las discusiones que debemos ver allí, más allá de que si el formato cambie o no. Yo creo que en líneas generales el formato que tenemos en nuestra liga es ideal, en cuanto a la emoción que tiene un round robin, que de 8 equipos clasifiquen 5. El tema, sé que en su momento ha generado mucho discusión el tema del comodín o wild card, el play-in, como lo quieran llamar, pero yo creo que... Allá iba a preguntarte ahorita. Sí, yo creo que eso hay que entender que al final esto como liga tiene que ser un negocio. Claro. Y una de las razones por la cual se creó eso, más allá de lo deportivo, y nos guste o no, desde el punto de vista estrictamente deportivo, es que eso se buscó con un fin comercial. Un fin que, pues a una franquicia o a una ciudad o a una entidad, pues le des la posibilidad de avanzar a un round robin, pues, bueno, y eso no es algo que está inventando la Liga Venezolana de Béisbol, lo hacen en todas las ligas del mundo. Tratar de darle mayor participación a mayores mercados. Y mira, yo creo que poco a poco se ha ido cumpliendo ese objetivo. Yo creo que lo que vivimos este año, la tensión, y así los números lo dicen cuando uno analiza o conversa con las personas que llevan este área del mercadeo de la liga, pues los números que reflejan el interés y la atención que tiene en el país esos juegos de play-in, pues te dicen que es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque al final es uno o dos juegos donde prácticamente todo el país está del mundo del béisbol está fijando la atención a ver quién va a ser definitivamente el quinto clasificado, y eso tiene pues a todo el mundo del béisbol pues atentos a eso, ¿no? Y poco a poco se ha ido consolidando, y bueno, repito, habrá que seguirlo estudiando, pero pareciera que el camino o la tendencia pudiese mantenerse allí, ¿no? Obviamente hay retos logísticos, retos que hacen esa parte de la temporada, sobre todo el round robin muy exigente, no lo niego, y sobre todo este año, pues sí, creo que primera vez que pasa que prácticamente habían 4 equipos de extremo, porque en ocasiones a Barquisimeto también lo pueden meter en ese grupo de extremos, y la logística para hacer ese calendario, para que los equipos pudiesen cumplir los 16 juegos, fue bien cuesta arriba, bien difícil, y con muchos retos logísticos, y que obviamente pasan factura también al cansancio de los jugadores, etcétera. Carlos Miguel, ¿cuál es la opinión del Cardenales con la actual ejecución del programa antidopaje? Mira, Efraín, yo creo que primero, siempre que exista un programa como este, es algo que es necesario en nuestras ligas, y mientras más transparencia haya en el deporte, creo que ese es el norte y lo que todos queremos. Obviamente hay cosas que estudiar, hay cosas económicas que analizar, porque también esto tiene un costo, tiene un precio, poder ejecutar de la manera que todos en la liga quisiéramos, y que bueno, que se ha tenido que la decisión que se ha tomado como liga es, mira, no antes de dejarlo a un lado, vamos a hacerlo tal vez no en las condiciones o en las cantidades, más que condiciones, que todos quisiéramos, pero peor es no hacer nada, y eso es lo que
y creo que se ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Obviamente hay temas que al interno hay que discutir, hay temas que hay que analizar, por eso decía al principio que habrá cosas que tendremos que adaptar y aclarar en unas conversaciones internas bien francas que tengamos en su momento, bien sea en jornada de reflexión o convención, y el espíritu yo creo que de todos es que eso se mantenga, que ese programa como tal se mantenga, pero tratando de que las lagunas o no que pueda tener ese programa u otro se aclaren, o si hay algo que está escrito pero que no se va a cumplir como tal, es mejor quitarlo. Gracias, Carlos Miguel. Nada, como siempre, un gusto acompañarlos. Sí, de verdad que como siempre es un placer conversar contigo. Que bueno, que prácticamente eres parte de este Infield también. Muchas gracias por tu tiempo. No, seguro. Un fuerte abrazo. Con Carlos Miguel Oropesa nos despedimos en esta edición del Infield. Será hasta el próximo lunes. Ya estaremos en etapa de Sprint Training y de Clásico Mundial de Béisbol. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Puro Lomo, sí rinde, ráyalo.